Las hojas de cálculo es un software o programa informático que permite a todo tipo de usuario operar datos numéricos y alfanuméricos, cálculos complejos, fórmulas, funciones y elaborar gráficos de acuerdo a su finalidad. Los datos que son ingresados se organizan en filas y columnas dentro de celdas en una matriz bidimensional. Las hojas de cálculo son un conjunto de herramientas informáticas que nos ayuda a construir información personalizada, sólida y necesaria para ser publicada o calificada. Es un programa informático donde efectuar operaciones matemáticas complejas con todo tipo de datos es fácil, a partir de un entrenamiento en el software. Esto nos ahorra tiempo y dinero a la vez. La invención de las hojas de cálculo se da en la década de los 70. Este software se convirtió en una herramienta de negocios, facilitando a las entidades el mejor manejo de datos estadísticos. Las primeras hojas de cálculo nacen con el desarrollo de la escritura y las matemáticas, donde se recoge la información de una manera ordenada. En 1846, Auguste de Morgan, matemático del siglo XIX, introdujo un sistema de matrices demostrado en filas y columnas, para ser usado en la contabilidad financiera, sentando así las bases de la estructura principal de las hojas de cálculo. Posteriormente, en 1969, René Pardo y Remy Landau desarrollan los algoritmos básicos para la creación y programación de las hojas de cálculo electrónico. Pardo y Landau desarrollan el lenguaje Lampard. Lampard es el lenguaje para programar matrices en random. Random es una función básica de muchos lenguajes de programación. En 1979 nace la primera hoja de cálculo electrónica que se llama VisiCalc. Fue creada por Daniel Singer Bricklin, programado para ordenadores personales. VisiCalc significa contracción de calculadora visible. Fue el nombre que recibió esta aplicación que ostenta el honor de haber llevado a Apple II en el mundo empresarial. El código de este software ocupa tan solamente 27.52 kilobytes, convirtiéndose en el primer software comercial de las hojas de cálculo en la historia. El software se distribuye rápidamente vendiéndose 700.000 copias a $100 cada una. Para este entonces, una hoja de cálculo se constituía con 4 columnas y 20 filas. Podía sumar, dividir, multiplicar y obtener porcentajes, y solo podía ser usado a través del teclado, puesto que en la época no existía el mouse. SuperCalc fue un clon mejorado de VisiCalc. Se caracteriza por ser una de las primeras hojas de cálculo capaz de realizar operaciones entre celdas, donde una de las celdas depende de datos de otras celdas. La comparación entre VisiCalc y SuperCalc fue relevante en todos los medios de comunicación, en donde hacía más énfasis sobre el mercado en donde dominaba. Decían que en el mercado gobernaba la razón, es decir, quien mejor realiza los cálculos. En 1982, Microsoft desarrolla una de sus primeras hojas de cálculo, a la cual llamaron Multiplan, siendo esta la antecesora de Excel. La primera creación de Microsoft se popularizó y fue masivamente adaptada en ordenadores con sistemas operativos más avanzados, sin dejar al lado versiones para Apple. Apple Macintosh fue el primer sistema en utilizar una interfaz gráfico, ya que las demás se apoyaban en textos. Presentaba herramientas sencillas de manejo que permitían introducir datos, matrices y fórmulas. Este software, al estar en evolución, contaba solamente con 16 columnas y 32 filas. Lotus 123 es una plantilla desarrollada en 1983 por la empresa Lotus Development Corporation. Esta plantilla sacó del mercado la hoja de cálculo Multiplan. Por tal razón la denominaron aplicación matadora o asesina. El programa integraba herramientas para realizar operaciones complejas y gráficas. Además, tenía atajos que permitían su rápido manejo gracias a un menú situado en la parte superior de la pantalla. También fue uno de los primeros programas en ser amigables con el usuario, al ofrecer un apartado de ayuda. La hoja de cálculo Lotus cuenta con 256 columnas y 8.192 filas. En 1985, Microsoft publica la primera versión de Excel para Mac y la primera versión de Windows en noviembre de 1987. Esta primera versión de Excel fue la razón por la que muchas personas y empresas decidieron adquirir una Macintosh, ya que refleja la facilidad de uso en operaciones y procesos alfanuméricos.
Esta aplicación dispone de menús desplegables, así como la posibilidad de utilizar ratón. A partir de 1987, Microsoft lanza periódicamente nuevas versiones de Excel, mejorando las características y manejo de hojas de cálculo más usadas en todos los tiempos. 2 años más tarde nace Excel 2.0, una nueva versión de la famosa hoja de cálculo desarrollada por Windows 2.0. El éxito alcanzado por el programa ofimático Microsoft desplaza y elimina a otras hojas de cálculo electrónicas como Lotus 123. En 1990 se lanza la versión 3.0. En esta versión se añade la barra de herramientas para la creación de gráficos y también se incluye la herramienta Solver para el cálculo y optimización de ecuaciones. Para el año de 1995 se lanza la versión 7.0, también conocida como Excel 95. En esta nueva versión sienta las bases para el entorno gráfico para las actuales versiones de Excel. En la versión 12.0 y con el lanzamiento de Office 2007 se cambia por completo el entorno gráfico de Excel, añadiendo la denominada cinta o rubor en la cabecera de las hojas de cálculo. Para la versión 14.0 el entorno gráfico ha sido modificado paulatinamente, siendo pocas las novedades resultantes de cada versión, mismas de las que disfrutamos hoy en día en nuestras labores diarios. Microsoft llegó a ser uno de los principales desarrolladores de software para las hojas de cálculo en PC. Este logro precipitó a Microsoft como un competidor de élite. Desde 1988 hasta la actualidad contamos con 4 Pro, que es un programa de hoja de cálculo desarrollado originalmente por la empresa Borland International y desde 1996 perteneciente a la compañía canadiense Coral Corporation. Fue inicialmente lanzado al mercado durante el último trimestre de 1989. 4 Pro empleaba una configuración de teclado similar al de su antecesor y competidor Lotus 123, lo que le trajo problemas legales, ya que Lotus en ese momento era el absoluto dominante. 4 Pro desde 1993 fue el primer programa comercial en acceder a hojas múltiples en un solo archivo. Ventaja de las hojas de cálculo. La cuadrícula que encierra las celdas en la hoja de cálculo puede ser visible o invisible en la impresión, lo que permite darles formato a los informes desde la pantalla de la hoja de cálculo. La cuadrícula que encierra las celdas en la hoja de cálculo. Las hojas de cálculo también pueden interactuar con base de datos para rellenar los campos de referencia. Desventajas de las hojas de cálculo. Los que hacen trabajos en estas hojas ya no necesitan tener habilidades especiales y deben competir con mano de obra barata cuando están en un empleo. Al colocar más información e imágenes, ocupa más almacenamiento, es decir, la estructura de la hoja de cálculo aumenta los requisitos de almacenamiento sobre las necesidades de datos en bruto.